Charles Spurgeon fue un predicador del siglo XIX. Él fue un predicador inglés que durante su ministerio estableció una escuela para pastores, para ministros. Y él contaba una anécdota a sus alumnos para mostrarles que el misticismo del ministerio es pura fantasía. Porque muchas veces se ha creído que el ministerio, para ser llamado al ministerio, hay algo místico. Pero realmente él les enseñaba a sus alumnos que no, que esa es mucha fantasía. Y él contaba una anécdota en la que mencionaba que un joven había llegado a su escuela a prepararse para el ministerio. Y este joven llegó y le dijo: señor Spurgeon, yo quiero prepararme para el ministerio porque estoy seguro, completamente seguro, que Dios me ha llamado al ministerio pastoral. A lo que Spurgeon le preguntó y le dijo: ¿cómo estás tan seguro? Y el joven le dijo: bueno, pues mire, yo estaba en mi campo. Yo normalmente siembro maíz y yo estaba allí en mi campo acostado, y mientras yo estaba allí acostado vi cómo las nubes comenzaron a tomar ciertas formas hasta que formaron 3 letras: S, S, M. Y eso yo entendí que era la revelación de Dios para dedicarme a su santo ministerio. Su santo ministerio. Y mientras Spurgeon lo escuchaba, y con una forma muy singular de él de contestar, le dijo: no, yo creo que lo que te está comunicando realmente es: sigue sembrando maíz. Porque muchas veces esa tendencia mística de pensar que, bueno, yo soy el pastor porque recibí un llamado especial, y hay de aquellos que se oponen al llamado del hombre de Dios. Lamentablemente esa idea mística no solamente era en aquella época, sino que ha permanecido aún hoy en día. Pablo, conociendo la realidad de los corazones de los hermanos que están recibiendo esta carta, les dice a todos ellos que la iglesia debe ser cuidada y pastoreada por ancianos, y como lo veremos la siguiente semana, por diáconos. Tiene que ser cuidada. Pero esos hombres que van a cuidar la iglesia no tienen que esperar señales del cielo. No, sino que esos hombres que van a ser reconocidos en la iglesia tienen que vivir una vida ejemplar de piedad. Eso es lo que les va a guiar a esta iglesia para saber quiénes son los siguientes pastores, ancianos, supervisores de la iglesia. No la señal del cielo, sino la vida de piedad. Porque eso no es subjetivo. La vida de piedad no es subjetiva. Es tan objetiva porque la puedes palpar, la puedes ver. Una vida de piedad se puede escuchar con lo que habla, se puede ver cómo vive, la forma en que se trata con otras personas. Así que el misticismo queda desarraigado de este concepto que Pablo va a enseñar. Pablo, entonces, tiene la intención de mostrar a su joven hijo Timoteo cómo la iglesia es el inicio de una nueva creación, que tiene como finalidad expresar de manera expansiva la gloria de Dios a través de discípulos que reflejan la gloria de Cristo. Por favor, síganme en este pensamiento. Pablo tiene la intención de mostrarle a su joven hijo Timoteo que la iglesia es ahora la nueva creación, y ahorita voy a conectarlo con lo que nosotros veíamos la semana pasada. Pero esta nueva creación es la iglesia, y la iglesia tiene como finalidad expresar de manera expansiva la gloria de Dios a través de discípulos que reflejan la gloria de Cristo.
Y es importante recordar que Pablo acaba de hacer referencia al inicio de la historia humana. ¿Recuerdas? Capítulo 2, versículo 13 y 14. ¿Recuerdan eso? Si no, vea tu Biblia y vea al capítulo 2, versículo 13 y 14. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y en este nuevo diseño que Dios está estableciendo en la iglesia de Éfeso, específicamente en el rol de la mujer, Pablo hace referencia al inicio de la historia. ¿Cuál era la función de Adán y Eva? Expandir la gloria de Dios a través de sojuzgar la tierra. Ahora, Pablo hace referencia a este inicio de la historia. Pero, ¿qué pasó en el inicio de la historia? Capítulo 3. El hombre y la mujer pecan, se rebelan contra este propósito, caen en pecado. Y el propósito inicial, ellos lo aplastan. Los seres humanos dicen, yo no quiero ese propósito. Pero fue hasta que vino el segundo Adán, Cristo Jesús, que ese propósito comenzó a cumplirse, pero ahora a través de la obra de Cristo. Él vino a establecer su reino y para eso está redimiendo a hombres y mujeres de todo pueblo, de toda nación, para que cumplan ese propósito de dar a conocer la gloria de Cristo, la gloria de Dios a través de discípulos que reflejen la gloria de Cristo. Espero no perder su atención. Y Pablo ha comenzado a mostrarle que la iglesia entonces está en medio de un mundo caído. Y esta iglesia debe levantarse para vivir esa vida de gloria. Deben mostrar la gloria de Dios. Y quizá ese concepto ha sido tan escuchado por nuestra mente y nuestros oídos que decimos, sí, no me suena descabellada esa idea. Pero ¿qué significa que nosotros vivamos expresando la gloria de Cristo? Y Pablo va a utilizar un término constantemente: piedad, piedad, piedad. Y quisiera recordar que piedad es ser consciente que estoy viviendo bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Continuamente estar consciente que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ser consciente de lo que nuestros primeros padres no fueron conscientes y escucharon el susurro de la serpiente y dejaron de pensar en quién era Dios. Pero ahora nosotros, por la obra de Cristo, somos conscientes que vivimos bajo la autoridad de Dios, bajo la presencia de Dios, para la gloria de Dios en todo momento. Eso es piedad. Y por eso en el capítulo 3, Pablo termina lo que estamos memorizando este mes. E indiscutiblemente grande es que el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Pues lo va a decir en el versículo 16. Y eso es el evangelio. Así que Pablo ha comenzado a mostrarle que la iglesia, en medio de este mundo caído, debe levantarse para expresar la belleza de la piedad. La iglesia debe levantarse para expresar la belleza de la piedad. Y está estableciendo los contrastes entre la vieja naturaleza cautivada por Satanás en diferentes escenarios de la vida eclesiástica. En diferentes escenarios de la vida eclesiástica. Porque la cultura y nuestra naturaleza caída trae todavía ese remanente que cuando venimos a Cristo aún seguimos luchando con eso. Y Pablo va a decirles, miren, la vida de piedad se vive completamente diferente. Y va a utilizar los contrastes para mostrarnos precisamente eso. No es con lo que dices solamente, sino aún cómo vives. Y Pablo va a exhortar ahora a aquellos que son líderes
y los va a contrastar, porque esa vieja naturaleza puede simplemente maquillarse con alguna apariencia de conocimiento teológico, como lo fue el caso de Himeneo y Alejandro. ¿Recuerdan eso en el capítulo 1? Y de hecho en el versículo 7 del capítulo 1, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Y quiénes son el ejemplo de esto que acaba de decir en el versículo 7 en el capítulo 1? Pues los que va a describir en el versículo 20 de este mismo capítulo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos eran líderes. Esos tenían apariencia de, pero ahora va a contrastarlo en el capítulo 3, porque los que en verdad son líderes que están expandiendo la belleza de la piedad, viven de esta forma. Himeneo y Alejandro representan lo que acaba de decir en el versículo 7. Son doctores de la ley, pero no entienden ni lo que hablan, ni lo que afirman. Así que, porque la iglesia expresa la gloria de Dios por medio de la piedad, los que han sido llamados a liderar la iglesia deben ser ejemplos de piedad. Porque Dios ha decidido tomar a una nueva creación y hacer una nueva creación. La iglesia expresa la gloria de Dios por medio de la piedad. Los líderes deben ser ejemplos de piedad. Y esa es la proposición de este sermón. Y Pablo entonces va a comenzar el capítulo 3 mostrando esto a estos hermanos. Y comienza el versículo 1 diciendo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero leyendo y estudiando, pareciera ser que Pablo está utilizando un tono un poco sarcástico. Porque si después de haber puesto en evidencia a Himeneo y Alejandro, que eran líderes seguramente de esa iglesia, y ahora dice, bueno, si alguno desea obispado, buena obra desea, y tú dices, ¿quién va a querer estar allí? Si mira lo que pasó con Himeneo y Alejandro. Prefiero estar sentadito. Porque realmente, de hecho, Santiago dice, no busquen mucho ser maestros, porque si alguien desea eso, bueno, buena obra desea, pero no lo desconectes de lo que acabo de decir, porque mayor condenación hay para aquellos que quieren ser por una pretensión egoísta. Porque, ¿qué va a pasar con ellos? Si te das cuenta, en los versículos 6 y 7, versículos 6 y 7, caigan en la condenación del diablo. Versículo 7, en lazos del diablo. ¿Y qué es lo que hizo con ellos en el versículo 20 del capítulo 1? ¿Los entregó a quién? O sea, nota, por favor, pon en alto relieve esto. No se trata de que simplemente fallaste, inténtalo por segunda vez. No. Es algo serio. No hay una segunda oportunidad, porque estás tocando lo eterno, lo santo, lo que fue comprado a precio de sangre. No sangre de un humano común, sino que el eterno Hijo de Dios se encarnó, vivió, murió, derramó su sangre para comprar a su iglesia, y tú serás responsable de cuidar esa iglesia. No hay segunda oportunidad. O lo haces
bien o caerás en descrédito. Así que Pablo les dice en el versículo 1, si alguno anhela obispado, pero quiera Dios que aquel que lo anhele sea consciente de lo que anhela. Y ahora, sé que la Biblia en las Américas utiliza una palabra que no está en el original. Si alguno anhela el cargo de, ¿lo leyeron? Bueno, supongo que sí. Alguno anhela el cargo de obispo. Y pareciera ser, algunos han interpretado eso como, bueno, está hablando del oficio. Y sí, pero realmente Pablo no está intentando poner el obispado como un título, como un rango. No. Más bien, Pablo está describiendo la característica de la labor que va a hacer aquel que ha sido llamado por Dios para cumplir una función. Cuando Pablo entonces habla de esto, y va a aparecer ahí una cita de David Burt, un comentarista, dice, cuando Pablo dice, si alguno anhela obispado, no quiere decir si alguno aspira a ostentar el título de obispo, sino si alguno aspira, ¿qué? Supervisar la iglesia, cuidando de quiénes. No es a quién, hermanos, ¿cuántos quieren ser llamados pastores de aquí en adelante? Levanten la mano. No, ese no es el llamado. El llamado es, ¿cuántos de aquí, reconociendo lo que es la iglesia, están dispuestos a cuidar a esa iglesia? Que no es tu iglesia ni mi iglesia, es la iglesia de un Dios que se humanó y vino a vivir, morir y resucitar por esa iglesia. Y lamentablemente, debido a la titulitis que hoy sufrimos, donde, por favor, soy doctor, soy licenciado, soy maestro, tendemos enseguida a interpretar esas palabras como rangos, pero realmente deberíamos desterrar esa idea, porque el llamado es a una obra de servicio y sacrificio, no un rango de prestigio, sino a un servicio de humildad. Así que la palabra obispo que Pablo va a hablar y va a utilizar tanto en el versículo 1 como en el versículo 2, está hablando de una tarea de cuidar, de proteger. Lamentablemente, muchos interpretamos la palabra con base en un contexto de la religión tradicional, porque el obispo en la religión tradicional tiene a su cargo una diócesis con decenas de congregaciones y parroquias, y cada una de esas congregaciones pues tiene sus propios pastores que están a su disposición. Pero eso comenzó a utilizarse en el finales del siglo II, principios del siglo III. Pero en la época de Pablo, esta palabra se refería a un hombre que tenía una responsabilidad de supervisar y velar por la vida de otros. El obispo, entonces, es un sobrevedor, alguien que cuida, un vigilante de la iglesia, un guardián, uno que cuida almas. Es un pastor. Y visto desde este prisma, es aquel que vigila la iglesia. Y la iglesia no es un edificio, no es el que está preocupado por el edificio, está preocupado por quiénes. ¿Qué es la iglesia? Personas.
no propiedades. Y Donald Carson, algunos lo reconocen como D.A. Carson, dice lo siguiente, y quiero mencionar esto porque lo que vamos a ver a continuación no tiene que ver solamente con los pastores, sino todos aquellos que tenemos la responsabilidad de cuidar a una alma o a dos almas. Quiero decir esto: nosotros creemos en el sacerdocio universal del creyente. Y todo hombre aquí que está casado tiene por lo menos un alma que cuidar. ¿Y quién es? Tu esposa. Y estos requisitos también son aplicables para ti. No estoy diciendo que tengas que cumplirlos ahora mismo, pero tienes que pensar en eso, porque esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Y Carson dice lo siguiente: los criterios mencionados en esta porción se exige a todos los cristianos en todas partes. Es otra manera de decir que los ancianos son ante todo los primeros ¿en qué? En ser ejemplo de las actitudes cristianas que se presuponen como mandato ¿a quiénes? A todos los cristianos. A todos los cristianos. ¿Y cuáles son las formas en las que nosotros tenemos que observar que esa piedad se está ejemplificando? Y número uno, una piedad que se manifiesta en cada área de la vida. Solamente tendremos 2 puntos en este sermón. Una piedad que se manifiesta en cada área de la vida. Y Pablo va a hablar de una lista de cualidades de carácter. La gran mayoría de los estudiosos entienden que todo se tiene que ver con cualidades de carácter, con el carácter de la persona, excepto una que aparece en el versículo 2, que es apto para enseñar. Pero todas las demás tienen que ver con cualidades de carácter. Ahora, no es una lista limitativa. No es una lista limitativa. ¿A qué nos referimos? Que no son las únicas cualidades que debe de tener un hombre que es llamado a ser líder de la iglesia. ¿Por qué? Porque no aparece ahí. ¿Qué virtudes ustedes vieron y dijeron, falta esta? ¿Cuál podría ser una virtud que no está ahí en esa lista? ¿Qué de la oración? ¿Qué de la humildad? Y así podríamos comenzar a ver y decir, no es que Pablo entonces esté diciendo solamente son las únicas cualidades que deben de ustedes ver. Hay más, pero entonces no está hablando de una lista limitativa, simplemente enuncia algunas virtudes que tienen que ver con el área completa o las áreas completas del ser humano. Y quisiera poner una diapositiva, si van a aparecer ahí, porque son por lo menos, traté de ponerlas en 3 áreas de la vida. Y la primera es la vida personal. Y va a aparecer personal, en su vida personal, en su vida de relaciones y en su vida familiar. Cuando hablamos de las áreas el área de personal, entonces por lo menos Pablo va a hablar de algunas que ustedes van a ver allí. El carácter de piedad que inicia en lo personal, sobrio. Pueden pasar a la siguiente diapositiva. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, amable, apacible. Son cualidades positivas. Después habla de las cualidades negativas. No avaro, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, estas 3 áreas dan como resultado la piedad. Cuando el creyente va creciendo en cada una de estas áreas, va desarrollando la piedad. Así que cuando pensamos en esta vida personal, en el área personal del creyente, estamos hablando de un hombre que tiene bajo control todos sus deseos.
un hombre sobrio, prudente, decoroso, hospedador, amable, apacible, no avaro, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Y no crean que tiene intención en poner mayúsculas ahí, simplemente algo pasó, pero no estamos enfatizando nada a nadie, simplemente algo pasó ahí. Pero, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? En la vida personal, ese hombre es un hombre que tiene sus deseos bajo control. Es un hombre que no se deja guiar por sus deseos, sino que actúa con base en principios. No es un hombre que se deja guiar por sus deseos, sino con base en principios. Y sé que la gran mayoría de nosotros pensamos, cuando escuchamos esto, pensamos, sí, yo conozco a ese hermano que se enciende. Casi siempre lo pensamos en ese contexto, pero hay otros que somos quizá menos, exteriorizamos menos, pero también somos guiados por nuestro deseo de pereza, de indiferencia. Yo no hablo, no quiero decir nada. Entonces, no es solamente el que habla mucho, sino aquel que a veces dice nada, porque simplemente se está dejando guiar por sus deseos. Es un hombre, entonces, que no se guía por sus deseos, sino que actúa con base en principios. Pero también es un hombre que actúa con sobriedad, prudencia, decoro. No es un estrafalario, no es un payaso, no es un hombre terco. Y hermanos, creo que muchas veces podemos confundir defender una convicción con la terquedad. Y tenemos que ser conscientes de que muchas veces nuestro corazón es terco. Terco. Y solamente déjame decir algo aquí, porque hay personas que son obstinadas y ruidosas, y voy a seguir el mismo principio. Pero también hay personas que son obstinadas pero calladas. No digo nada, pero me mantengo en mi postura. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, yo soy así y punto. No dices nada. Pero hay otros que son, no, yo estoy en contra de eso. Bueno, ni uno ni otro está bien. Porque de lo que se trata es que no seas controlado por tu corazón terco, necio, obstinado. Y lamentablemente, cuando ese corazón terco persiste y se le da una autoridad a un hombre que tiene un corazón terco, el resultado de eso es una tiranía. Y tenemos que tener cuidado. Iglesia Bautista Genezaret, tengamos cuidado, porque el resultado de la terquedad y de un hombre que no se guía por los principios sino por sus impulsos, ya sea que sea un extrovertido o un introvertido, de eso no se trata, de la superficialidad de una personalidad, sino de su carácter, de su corazón terco. Tengamos cuidado, porque es un peligro. Y hablando de la prudencia, de la sobriedad, del decoro, Albert Martin, que es un hombre que ha influenciado a muchos predicadores, pastores de nuestro tiempo, él murió en el 2008, pero él dijo lo siguiente: no se puede ser payaso y pastor al mismo tiempo, porque muchas veces nos olvidamos de ese principio de sobriedad, de prudencia, de decoro. Y a veces queremos cautivar a las personas por un carisma que debemos de controlar y ser guiados por el principio y no por los deseos. Pero no solamente en la vida personal, sino también la piedad se manifiesta en su vida personal, pero también en sus relaciones.
Y cuando nos referimos a relaciones, ahora vamos a ver cómo Pablo va a mencionar ciertas cualidades que tienen que ver con esto. Pero es necesario que el obispo sea, versículo 2, sea ¿qué? Irreprensible. Pero inmediatamente después, en el versículo 7, bueno, no inmediatamente después, sino que en la misma porción, en el versículo 7, también es necesario que tenga ¿qué? Buen testimonio de los de afuera. Sus relaciones deben dar testimonio de su irreprensibilidad. ¿Qué significa irreprensibilidad? ¿Qué significa que ese hombre sea irreprensible? Déjeme decir lo que no significa primero para después decir qué es lo que creo que significa y hacer uso de lo que otros han dicho también. Pero, ¿qué es lo que no significa? No significa que todas las personas hablen bien de ese hombre. No significa que todas las personas hablen bien de ese hombre. Porque si eso fuera lo que Pablo está diciendo o transmitiendo, entonces Pablo fuera reprensible. Porque no todos hablaban bien de Pablo. No todos hablaban bien. Tú puedes ver eso en 2 Corintios capítulo 1, versículos 2 al 23, donde Pablo está escribiendo esa carta porque habían muchos que estaban hablando en contra de él. Y en Hechos nosotros vemos que Pablo es ridiculizado como un agitador, como un violador a la ley, un enemigo de la ley de Moisés. Así que muchos también tienen en su recuerdo que Pablo fue aquel que estuvo allí cuando estaban martirizando a Esteban y que él estaba allí asintiendo ese acto tan violento. Así que no todos aplaudían a Pablo diciendo, wow, Pablo. No, habían personas que se oponían a Pablo. Entonces, no significa que todos hablen bien de una persona. Porque Pablo ciertamente no era intachable ante los ojos de sus adversarios, ni tampoco tenía buena reputación con todos los de afuera. Entonces, ¿qué quiere decir? Y quisiera citar aquí a un comentarista llamado Mons que dice: el liderazgo de la iglesia no debe traer ningún descrédito sobre la iglesia a través de acciones incorrectas e inmorales. Ser irreprensible entonces quiere decir que muchas veces puede ser acusado de algún pecado, pero nunca serás hallado culpable. Puede ser acusado, sí, pero cuando se te confronta, se te libra porque no eres culpable. Así que la idea que está detrás de esta expresión que Pablo está escribiendo como irreprensible es que el anciano debe poseer un carácter de piedad ante los demás. No es que sea perfecto, pero tiene un carácter de piedad. Y Kevin de Jong lo dice así: el anciano debe poseer un carácter semejante al de Cristo en su vida, y virtudes que no sean fácilmente refutadas por aquellos que lo conocen mejor. Cuanto más de cerca se mire, mejor luce el cristiano maduro. Cuanto más de cerca se mire, mejor luce el cristiano maduro. En la medida que yo me acerco a esa persona, yo tenía la apariencia de que era pasa eso. Hace tiempo escuchaba eso de un pastor que lo acusaron de que era muy arrogante. ¿Por qué? Porque vestía un traje que no era de un color muy común. Wow, entonces eso lo hace arrogante, sí. Y le preguntaban a la persona que lo estaba acusando de arrogante: ¿y ya te has acercado con él? No, porque es un arrogante, ¿cómo me voy a acercar con él? Así que le invitaron a acercarse a él. Y en la medida que esa persona se fue acercando a él, se dio cuenta que era un hombre tan amable que ese concepto de el color de un traje
que lo hacía arrogante, realmente no era lo que él pensaba. Entonces pueden levantarte una acusación, pero no serás hallado culpable en la medida que alguien te conozca. Pero no solamente en la parte de sus relaciones tiene que ver con irreprensibilidad y con que tengan buena opinión las personas cuando se acercan con él, sino también en esas relaciones las personas tienen que dar testimonio de que esa persona cumple con el requisito del versículo 2. ¿Recuerdas cuál es la única cualificación que no tiene que ver con carácter? Versículo 2, apto para enseñar. ¿Y quién puede decir que es apto para enseñar? Yo puedo creer que soy muy bueno para enseñar, hasta que me siento con algunos de ustedes y me hacen ver que no soy bueno para enseñar. O alguien puede decir así, alguien puede imaginarse que es el mejor maestro, pero quien da testimonio no es tu boca, son las personas que son edificadas a través de la forma en que tú enseñas. Así que el hombre que será líder de una iglesia y que debe de, todos los hombres que estamos aquí debemos de crecer en esas áreas, es en el área de lo personal, en nuestras relaciones. Pero Pablo en ese tema precisamente, en el versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. La madurez es también parte de esas cualidades que se notan en las relaciones. Tú puedes creer que eres maduro, pero quien puede dar testimonio de tu madurez no eres tú, son otros. ¿Qué dice tu esposa? En verdad, ¿ella ha visto cómo tú has ido creciendo y siendo cada vez más semejante a Cristo? O sea, tu esposa de verdad reconoce que en casa hay un hombre que cada día está luchando por parecerse a Cristo. No es perfecto, pero es un hombre que cada día lucha por reflejar con mayor claridad a un esposo amante y a un padre que cría a sus hijos. ¿Qué dice tu grupo? Quizá no puedes mostrar tu madurez a 400 personas, pero ¿qué dice tu círculo más cercano? Con los que tú has convivido, con los que tú te has relacionado, ¿dan testimonio de tu madurez? Y quiero decir eso porque, hermanos, no se trata de que tengas grandes dones de elocuencia, pero debes saber que se trata de tu carácter de piedad que va creciendo constantemente. El que es apto para enseñar, quizá no es el más elocuente, pero puede tomar la escritura y enseñarle a alguien las verdades hermosas de la teología. Puede darle comer a una oveja que está hambrienta del pan de vida. Tiene la suficiente competencia y el conocimiento de la escritura como para pasar de Génesis a Apocalipsis y decir, de esto se trata la historia. No es un neófito, pero también es un hombre que trabaja en la madurez. Y quiero terminar esta parte diciendo que no hay madurez en horno de microondas. Nadie se madura con un minuto. Necesita pasar tiempo. La madurez se da en el proceso del horno de prueba a lo largo del tiempo. No es en express. Y la tercera área, entonces, que Pablo va a hablar, no solamente es lo personal,
No solamente las relaciones, sino también la parte familiar. Marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Y a qué se refiere entonces que sea marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad? Y nuevamente utilizo la misma forma. ¿Qué es lo que no significa? Lo que no significa es que los hijos son perfectos. O sea, que son niños que se portan bien, que no se mueven, que están derechitos, que todos los días llegan a la iglesia contentos, sonriendo, diciendo gracias a Dios que estoy en esta iglesia, bendito sea Dios que mi padre es pastor de esta iglesia. No, eso no significa. No. Hermano, y quiero decir eso porque muchas veces tenemos ese prejuicio y nosotros mismos, no creo que los 4 pastores estemos haciendo eso, pero quizá para ti tú dices, es que yo tengo que decirle a mi hijo que se porte bien, porque ¿qué van a pensar los hermanos? No, de eso no se trata. Porque pecadores dirigiendo a pecadores es igual a problemas. Porque el pastor sigue siendo pecador, redimido por la gracia de Dios. Entonces, no significa que todos los niños del pastor o de los pastores se portan como soldaditos. No. Tampoco significa que los hijos de los pastores deben ser creyentes. Algunos han interpretado eso por lo que Pablo dice en Tito. Pero realmente están sacando una palabra para intentar decir que los hijos de los pastores deben ser creyentes. No. Porque ¿quién salva a los hijos? Dios. La potestad de la salvación no está en manos de un padre, está en las manos de un Dios trino. Y es obra del Espíritu Santo que trae una regeneración, iluminación, y hace que un hombre o una mujer pecadora pueda ver a Cristo como su mayor tesoro. Así que no significa que sean muy bien portaditos, como soldaditos, y que sean creyentes. Lo que significa entonces es que el padre tiene a sus hijos sujetos, sin perder la calma. Es un padre que sabe del orden, que sabe decir sí y no, sin perder la calma, sin tener subyugado al niño, decir, si te mueves en la casa te doy 10. Obviamente el niño va a quedarse como soldado diciendo, hasta que tiene la posibilidad de decirle, yo te doy 10 más. Inténtalo. Así que no se trata entonces de eso, sino que se trata de un hombre que sabe gobernar su casa y tener orden en su casa, y que los que están bajo su autoridad se sienten cómodos, diciendo, está bien, puedo recibir la instrucción, puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, pero sé que respeto tu autoridad. Y no es por subyugación o por una opresión de un dictador, no usa el miedo, sino que guía a través de principios morales a su familia. Quizá no es creyente, pero puede mostrarle a este niño, a esta niña, a esta persona qué es el deber ser en este momento. Y me encantó como John Stott lo dijo. Aunque el ministerio pastoral es un ministerio de servicio caracterizado por la mansedumbre, también lleva consigo cierta autoridad. No se puede esperar orden, disciplina en una iglesia local si los pastores no han aprendido a ejercer orden, disciplina, ¿en dónde? En su hogar. En su hogar. Estas 3 áreas, el conjunto de estas 3 áreas que conviven, que un hombre que trabaja en su vida personal, los efectos de ese trabajo, de esa disciplina, de su piedad, va a tener afectaciones en sus relaciones y en su familia.
Lo que haga en familia tiene que ver con sus relaciones. Lo que haga en las relaciones tiene que ver con su familia y con su vida personal. Así que estas 3 áreas son las que Pablo tiene en mente y dice, la piedad es lo que se está buscando. Y se manifiesta en su vida personal, en su vida familiar y en sus relaciones. Pero ¿recuerdan cómo inicié? Yo vi eso y uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque en muchas de esas áreas yo me doy cuenta que aún necesito seguir creciendo, que no soy lo que ese estándar exige. Y eso me lleva al segundo punto. Una piedad que proviene únicamente del Evangelio. Una piedad que proviene únicamente del Evangelio. ¿Quién puede cumplir? Cuando ves un estándar tan elevado, ¿sientes un peso tan grande? Pero la vida de piedad tiene que ver con lo que dije hace un momento en el capítulo 3. Timoteo, te escribo estas cosas, le dice Pablo, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pero quiero decirte qué es el misterio de la piedad, de dónde viene la fuerza para vivir esa vida de piedad y esa conducta que tú debes de tener y que debes de enseñar a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Versículo 16, segunda parte. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el resumen del Evangelio. Así que la vida de piedad no proviene de mi propia fuerza para lograr tener esas cualificaciones, sino de la obra de Cristo que me capacita para poder vivir esa vida de piedad. Y no, como decíamos la semana pasada viendo el versículo 15, recordábamos que la obra salvadora de Dios es una sola, pero que está en un proceso constante de santificación. Fuimos regenerados en un momento, en una obra monorgista, solamente obró Dios para salvarme, pero hay un proceso desde ese momento en que Dios me salvó hasta el día de mi glorificación. Hay un proceso de santificación, y como creyentes, los que son líderes, pastores, padres de familia, debemos ser ejemplos de ese crecimiento de santificación. ¿Dependiendo de qué? ¿De que me puedo morder la lengua para no hablar? ¿De que puedo quitar el internet de la casa para ya no caer en la pornografía? ¿De que puedo dejar de hablar con los demás que me causan estorbo o que me generan un carácter iracundo? ¿Esa es la solución? No. ¿Qué es la solución? Ver a Cristo, el verdadero ejemplo de la piedad. Y Pablo le dice eso precisamente a Timoteo, como lo veremos en la segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Y es necesario recordar entonces esta lista de cualificaciones, que es una lista para todos los creyentes. Todos debemos crecer en piedad, pero todos los que por gracia de Dios hemos sido regenerados, sentimos ese peso de imposibilidad por el remanente de pecado en nuestras vidas. Y al igual que Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 23 al 25, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Pero mira cómo irrumpe el versículo 25 diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Es Jesucristo el que te capacita para vivir esa vida de piedad. No es tu esfuerzo solamente, es Cristo que te capacita. ¿Y cómo lo dice Pablo en su segunda carta a este joven Timoteo? Tú pues, si puedes acompañarme allí, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, ¿qué le dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, esfuérzate en la gracia. Esos dos conceptos parecieran ser que están en polos opuestos. Pero Pablo le dice a Timoteo: tu responsabilidad es esforzarte. ¿En qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Todos los días me esfuerzo, no en mi capacidad para cumplir eso, sino que me esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús. Es que en la gracia que es en Cristo Jesús, reconozco que esa lucha todos los días es real y que no puedo vencerla a menos que yo vea a Cristo y que vea la vida a través del lente de Cristo. Porque es por esa obra que ahora puedo apropiarme y decirme a mí mismo: Luis, ya no eres esclavo de los impulsos de tu carne. Luis, ya no eres esclavo de los impulsos de tu carne, de tu ira, de tu enojo, de tu resentimiento. Ya no eres esclavo de eso. Eres libre por la obra de Cristo. Libre para seguir creciendo en piedad, no buscando lo que tus deseos dictan. Somos libres para vivir en piedad. Vivir en piedad cuando nadie nos ve. Vivir en piedad cuando todos nos ven. Somos libres para vivir en piedad cuando nuestra esposa nos ve, cuando nuestros hijos nos ven. No tenemos que vivir en apariencia. Somos libres para vivir honestamente, transparentemente, diciendo: sí, soy un pecador, pero luchando cada día por reflejar con mayor claridad la belleza de Cristo a través de una vida de piedad. Y quisiera terminar hablando a nuestra iglesia. Iglesia, quiero pedirte que ores para que Dios siga levantando a hombres que deseen crecer en piedad. No hombres perfectos, sino hombres que deseen crecer en piedad. Hombres que nosotros podamos decirles: sabes, joven, puedes venir y quiero presentarte a alguien que tú puedes ver su ejemplo. No es perfecto, pero puedes seguir su ejemplo de piedad. Eso es lo que Pablo está enseñando, que ellos sean ejemplos de piedad. No es el único, pero él puede ser ejemplo. Él es digno de imitar. Alguien que pudiéramos decir: ¿quieres conocer a un hombre o quieres ver cómo se vive una vida de piedad? Acompáñalo. Vive con él un tiempo en su casa. Observa cómo trata a su esposa. Observa cómo cría a sus hijos. Obsérvalo. No es perfecto, pero estamos seguros que será ejemplo de una lucha continua por vivir en piedad. Así que hoy termino también trayendo algunas aplicaciones a los pastores.
a nosotros los pastores. Mis amados pastores, no supongamos que por ser ya ancianos o pastores hemos llegado a donde debemos llegar. Es precisamente lo contrario. Aún nos queda mucho por recorrer en ese crecimiento de piedad. Nuestra congregación seguirá poniendo sus ojos sobre nosotros para ver si cada día estamos avanzando hacia la piedad. Quiero decirle algo a los futuros ancianos que Dios está levantando de entre nosotros. Mi querido hermano, el don que Dios te ha dado, úsalo únicamente para edificar a la iglesia en piedad. Tu don no fue dado para que tú te sientas mejor. No es tampoco para exigir señorío y servirte de los otros. No, es para servir mejor a la iglesia. Cuida de las almas del Señor. Tu llamado no es predicar únicamente, no es estar detrás de un púlpito. Tu llamado es a cuidar, pastorear a las almas que nuestro supremo pastor compró. Y para eso no necesitas el programa, no necesitas una autorización. Nuestro llamado es a pastorear con la verdad y la oración a esta congregación. Por favor, cumple tu llamado. No necesitas permiso para cumplir tu llamado. Cumple tu llamado. Iglesia, nunca reduzcamos el estándar bíblico. Exhortemos, velemos, luchemos constantemente para que nuestros líderes sean ejemplos de piedad. Pero, no busquemos perfección. No hay en el mundo actual un hombre que cumpla este estándar al 100% todos los días de su vida. Lo voy a decir nuevamente, no hay en el mundo un hombre que cumpla este estándar 100% todos los días de su vida, porque somos pecadores. Entonces no busquemos perfección, busquemos madurez piadosa. Oremos por ellos, les estimulemos a seguir creciendo en piedad. Porque si Dios en su providencia nos permite reconocer más ancianos, pastores, obispos en el futuro, no es para que ellos hagan lo que nos corresponde a nosotros como miembros de la iglesia. Dios traerá más pastores, pero para que sigamos equipando a los santos para la obra del ministerio. Mis hermanos, entendamos eso. Los ancianos no pueden saber todo lo que esté pasando, no pueden estar en todo, no pueden visitar a todos. Los pastores que Dios nos ha dado, en verdad, están visitando, están llamando, están discipulando, pero es una iglesia de 400 y por eso Dios está levantando a más. Pero la labor del pastor no es estar haciendo todo, es equipar a algunos para que sigan haciendo mucho más para la gloria de Dios a través de una iglesia que se compromete a expandir la gloria de Dios a través de discípulos que reflejan la gloria de Cristo en su vida de piedad. Así que termino, porque la iglesia expresa la gloria de Dios por medio de la piedad. Los líderes debemos ser ejemplos de esa piedad. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de ir a tu palabra y confiamos que sea tu palabra la que nos estimule a vivir en piedad. Pero quiero pedirte, Señor, que tú hables a los corazones de aquellos que quizá no son creyentes y que están aquí escuchando este sermón. Quizá para algunos de ellos fue tan indiferente, o quizá para otros vieron ese estándar de cualificaciones y se sintieron tan abrumados. Yo quiero pedirte que tú traigas luz a su corazón y puedas
mostrarles a ellos que al igual que nosotros necesitamos el glorioso evangelio. Unos para salvación y otros para santificación. Pido por estas personas que están aquí que no han creído en ti, que hoy puedan creer. Por hombres que quizá están aquí y han pasado mucho tiempo en esta congregación, pero nunca han creído. Y por más que se esfuercen por tratar de ser mejores padres, esposos, ven su frustración. Pero hoy tú puedes traer luz y poder, libertad, para capacitarles y ver cómo van creciendo y pareciéndose más y más a ti. Oh Señor, pido por los hombres de esta iglesia. Ayúdanos a levantarnos como verdaderos líderes de nuestros hogares, verdaderos líderes en esta congregación. Que veamos el liderazgo no como el escaño que me va a dar prestigio, sino que veamos el liderazgo como el lugar de servicio y de sacrificio. Y que tengamos ese mismo sentir que hubo también en ti. Que deseemos hacer todo por el bien de nuestra esposa y el bien de tu esposa, que es tu iglesia. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.